vamos todos a ir a Primera de Samuel, capítulo 3. No voy a leer todo, le voy a poner el contexto, pero quiero que usted vea lo que pude de pronto ver en mi corazón, ver en mi tiempo con Dios en esta semanita con respecto a esta porción bíblica, tanto del capítulo 3 como del 4 y del 5. No vamos a leerlo todo, pero quiero ponerlo un poquito en contexto para que podamos entrar en materia y sacar lo mejor de las escrituras en esta parte. En este espacio o en esta porción de escritura nos van a hablar de Samuel. No sé si ustedes se acuerden de Samuel, pero refresco rápido la memoria. Samuel fue un profeta de Dios. De hecho, por eso también lleva ese nombre, ese libro, la primera de Samuel. Y hace referencia a el profeta que en ese tiempo usó Dios para comunicarse con su pueblo. Bien, Samuel en ese capítulo 3 era un niño que estaba al servicio del aquel entonces el que oficiaba como el sumo sacerdote del pueblo, y este varón se llamaba Elí. Elí era el que cuidaba todo el tema del templo y era el que lideraba todo el cuidado del templo de Dios, que para ese entonces era físico. Lo que hacía Samuel era ser como un servidor de Elí, bien, un ayudante. Entonces Samuel estaba de niño. mm, Samuel, ¿cuál era digámoslo así, la parte o la historia de Samuel? Él fue hijo de una mujer llamada Ana, ¿sí? Y Ana era una señora estéril en ese entonces, pero Ana tenía una gran fe en el Señor, en el Dios de Israel, y Ana en una de sus tiempos de angustia por no poder tener hijos, le pidió a Dios directamente un hijo y le prometió que si él le entregaba un hijo, le regalaba un hijo, ella lo regalaría o más bien lo devolvería y lo entregaría al servicio de Dios de lleno. Y así fue. Dios hizo un milagro, le entregó a Samuel, quedó embarazada, quedó encinta, y posteriormente Ana y su esposo entregaron a Samuel al servicio de Dios enteramente. Así que por eso se encontraba Samuel al servicio del sacerdote de aquel entonces. Muy bien. ¿Qué ocurrió en ese entonces? Empezó a tener sueños, o más bien mientras dormía, Samuel empezó a escuchar una voz que lo llamaba. Le decía Samuel, Samuel, y él al principio pensaba que lo estaba llamando Elí a mitad de la noche, pero resulta que era Dios mismo haciéndole un llamado a Samuel. Y lo empezó a llamar en el términos de servicio y también para mostrarle que a través de él se iba a revelar al pueblo, y por eso le iba a hablar audiblemente para que Samuel escuchara la voz de Dios y pudiera transmitirla a todo el pueblo. Eso fue lo que ocurrió, pero hubo una situación específica en el capítulo 3, y es que cuando Dios llamó a Samuel, le entregó una noticia muy fuerte de inmediato. Una noticia que tenía que ver con Elí, o sea, con su jefe, con aquel a quien él servía. Y no era una noticia buena. El Señor, en voz audible, le dijo a Samuel que iba a destituir a Elí de su cargo, y que también sus hijos, los hijos de Elí, que también en ese momento oficiaban como ayudantes en el sacerdocio, los iba, les iba a cortar la vida, pronto iban a morir, por una razón sencilla, y era que, y acá empieza un poco lo de la enseñanza que ya vamos a ir leyendo, el problema era que estos jóvenes que estaban bajo el cuidado de su padre Elí estaban haciendo muy mal su rol como sacerdotes. No lo estaban valorando, lo estaban tomando a la ligera, sin la santidad que requería, y entonces Dios vino a dictar sentencia nada más y nada menos que comunicándolo a través de su ayudante en ese entonces, Samuel. Y pues esto fue algo muy fuerte, así que eso fue lo que empezó a pasar en ese momento. Vamos a leer un poquito de esa parte y ya después seguimos con lo que quiero mostrarles. Entonces vamos a 1 Samuel capítulo 3, desde el versículo 11. Esto fue lo que le dijo Dios a Samuel. Le dijo, mira, le dijo el Señor, estoy por hacer en Israel algo
que a todo el que lo oiga le quedará retumbando en los oídos. Este día llevaré a cabo todo lo que he anunciado en contra de Elí y de su familia. Dios hablándole a Samuel. Continúa diciéndole, ya le dije que por la maldad de sus hijos he condenado a su familia para siempre. Él sabía que estaban blasfemando contra Dios y sin embargo no los refrenó. Es decir, Elí como padre de estos ayudantes que eran sus hijos, sabía, era consciente del mal comportamiento que estaban llevando sus hijos. Y a pesar de eso, no los reveló, no los reprendió, perdón. No hizo nada. Eso fue lo que estaba diciendo Dios. Después dice versículo 14, por lo tanto, hago este juramento en contra de su familia. Ningún sacrificio ni ofrenda podrán expiar jamás, podrá expiar jamás el pecado de la familia de Eli. Es decir, no habrá forma de que estas consecuencias que estoy anunciando, decía Dios, vayan a poder ser redimidas, vayan a poder ser evitadas. Esto es lo primero que quiero decirle, sobre todo y especialmente a los que son padres o que están bajo la autoridad o la tutoría de alguna persona, no solo a nivel familiar, puede ser a nivel a nivel laboral o a nivel en cualquier área donde nos desempeñemos, y es la complicidad con el pecado. En este caso, Dios estaba bastante enérgico con la situación y bastante, digámoslo así, cortante con lo que había hecho Elí. Y era que, siendo autoridad de estos jóvenes y sabiendo lo que estaban haciendo mal, no hizo nada. Y ahí es cuando está nuestra complicidad, al saber que tanto hijos o personas que están bajo nuestro cargo, ya sea laboral, familiar, como sea, si están haciendo algo mal, nosotros debemos actuar, nosotros debemos, porque somos responsables de aquellos. Dios no nos va a hacer responsables de aquellos de los cuales no somos responsables, valga la redundancia. No es eso lo que nos va a pedir Dios, pero de aquellos que sí somos responsables, nos hará cargo si somos conscientes de su mal comportamiento. En mi caso, por ejemplo, que tengo 3 hijas, yo, al igual que mi esposa, tenemos que ser conscientes y objetivos de lo que nuestras hijas pueden llegar a hacer mal o vivir mal, y tenemos que buscar la corrección y de hablar verdad, no con imparcialidad, sin importar que sean nuestras hijas. De otra manera, entraríamos en esta misma situación. De igual manera, por ejemplo, en la congregación, aquellos que empiezan a tener una posición de liderazgo en la congregación, si somos conscientes de algo que está pasando y no actuamos, vamos a ser cómplices de lo que está pasando. Y eso era lo que estaba ocurriendo en este momento. Vamos a seguir. Así que Elí, versículo 15, perdón. Samuel se acostó y a la mañana siguiente abrió las puertas de la casa del Señor, pero no se atrevía a contarle nada a Elí, ni en la visión que había tenido. Así que Elí tuvo que llamarlo. Samuel, hijo mío, aquí estoy, respondió Samuel. ¿Qué fue lo que te dijo el Señor? Le respondió Elí. Le preguntó Elí. Te pido que no me lo ocultes, que Dios te castigue sin piedad si me ocultas una sola palabra de lo que te ha dicho. Samuel se lo refirió todo sin ocultarle nada y Elí dijo, Él es el Señor, que haga lo que mejor le parezca. Mientras Samuel crecía, pero a mí me pareció un poco triste la respuesta de Elí, porque parece echado a la pena. Qué quiero decir con esto? A pesar de que escuchó la magnitud de lo que Dios había dicho en contra de él y de sus hijos, su única respuesta fue, Él es el Señor, que haga lo que mejor le parezca. Me parece una respuesta, nos deja intuir como una respuesta un poco simplemente que ya estuvo, no hay nada que hacer, sin un arrepentimiento quizás genuino, sino un reconocimiento genuino de la profundidad y la magnitud de lo que también ellos habían hecho. No deja de haber un corazón realmente eh, arrepentido, realmente entendiendo lo que estaba pasando. Independientemente de si Dios quitaba o no las consecuencias que había hablado, parece ser un corazón un poco indiferente con la situación. Y eso es triste. Simplemente, bueno, si el Señor lo ha dicho, pues que haga lo que mejor le parezca. Esto parece un poco
indignante, ¿no? Esta respuesta. Pero vamos ahora a ver lo que ocurrió en el capítulo 4. Vamos a saltar. Primero quiero que veamos esta parte o recordemos esto que acabamos de decir, y es cómo alguien o cómo algunos que tenían la posibilidad y el derecho de administrar las cosas de Dios, cómo lo habían desechado. Eso es lo que quiero que veamos con Elí y su familia, cómo no lo habían valorado, cómo lo habían tomado a la ligera. Pero ahora vamos a ver un contraste o una situación, o más bien una consecuencia de ello a nivel ya global con toda la nación de Israel. Vamos a leer lo que ocurrió a causa de esta situación, capítulo 4. Dice: la palabra de Samuel llegó a todo el pueblo de Israel. En aquellos días los israelitas salieron a enfrentarse con los filisteos y acamparon cerca de Ebenezer. Los filisteos, que habían acampado en Afec, desplegaron sus tropas para atacar a los israelitas. Se entabló la batalla y los filisteos derrotaron a los israelitas, manteniendo en el campo a unos matando en el campo a unos 4,000 de ellos. Es decir, lo que había pasado en la familia de Elí y en todo este grupo de sacerdotes estaba ahora pasándose al campo y al área de la batalla. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando nosotros empezamos en lo oculto, en lo secreto, en lo que de pronto no parece tan grave, a tomarnos a la ligera lo que Dios nos ha entregado, luego las consecuencias van a pasar ya a la cotidianidad, a lo público, a la batalla. Y aquí, qué triste, fueron a la batalla y a causa de todo lo que estaba pasando internamente, Dios permite que el enemigo, en este caso el pueblo filisteo, derrote de una manera abrumante al pueblo de Israel, llevando a cabo o matando, dice, a más o menos 4,000 de ellos. O sea, es terrible. Así que lo que está pasando en el campo de batalla no es una casualidad, es un resultado de lo que está pasando en lo oculto. Y esto es un principio que siempre tenemos que ver y tener en cuenta, que lo que ocurre en lo visible, en lo público, es un resultado de lo que está pasando en lo secreto. Por eso aquellos que de pronto empezamos a olvidarnos de lo que es buscar a Dios, empezamos a olvidarnos que es honrarlo en lo oculto, en lo secreto, cuando nadie nos ve, que es también vivir en esa obediencia, aunque las personas no nos estén viendo, se nos olvida eso, lastimosamente vamos a perder o a empezar a perder batallas en lo cotidiano, en lo público. Mira lo que pasó después. Cuando el ejército regresó al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha derrotado hoy el Señor por medio de los filisteos? Mire lo que dijeron entre comillas, las autoridades de Israel, los ancianos. Miren lo que dice: ¿por qué nos ha derrotado hoy el Señor por medio de los filisteos? Hacen una pregunta maravillosa. Ellos sabían que los filisteos no nos podían derrotar a menos de que Dios lo haya hecho previamente, lo haya permitido o decidido previamente. Por eso la pregunta es maravillosa. ¿Por qué nos ha derrotado hoy? No dicen los filisteos. ¿Por qué nos han derrotado hoy el Señor? Porque Él nos ha derrotado por medio de los filisteos. O sea que ahí es cuando entendemos que lo que está pasando en lo secreto con Dios luego va a ser usado, quizás otras personas, ya sea un jefe o jefe, ya sea el negocio que estamos intentando hacer, ya sean a nivel de iglesia, lo que estamos, o sea, cualquier cosa que estemos intentando hacer, Dios puede usar otras cosas externas para ahora traernos derrota, pero no es por otra cosa más que porque con Él, o más bien porque lo hemos abandonado a Él, hemos tomado a la ligera lo que Él nos ha enviado o permitido vivir o para lo cual nos ha llamado a vivir. Así que aquí empezamos a entenderlo. Después dice, pero mire lo interesante, ¿recuerdan el arca del pacto? El arca del pacto era para ese entonces lo que tipificaba o representaba la presencia de Dios. El arca del pacto era como un cofre de oro que tenía algunos utensilios dentro y la cual tenía también una manera de transportarse para llevarla tanto a la guerra como mantenerla en reposo en el templo mientras no estuvieran en tiempos de guerra. Así que los que tenían que movilizar estas arcas eran precisamente el equipo sacerdotal, ¿sí? Y
En ese entonces, como tipificaba algo tan importante, era la presencia de Dios en Israel, la presencia de Dios en la batalla, la presencia de Dios en el pueblo, pues les pareció sencillo decir, bueno, vamos a hacer algo. Como ya nos derrotaron, pues ahora busquemos el arca. Más bien, traigámosla porque si la traemos, vamos a ganar. Miren tan interesante como nos comportamos nosotros los seres humanos. En vez de poner el ojo o analizar realmente la raíz de la derrota que estaba ocurriendo, que ya sabemos cuál era el comportamiento de Eli y su familia, en vez de atacar esa situación, empezaron a buscar un remedio a su manera, un remedio a la manera humana. Es como cuando nosotros nos empieza a ir quizás o empezamos a estar en derrotas y nosotros decimos, no, la solución aquí es volver a la iglesia, ¿sí? Porque lo ven como un agüero, ¿no? Entonces, si volvemos o empezamos a ir, es un ejemplo, el fin de semana a la iglesia, entonces vamos a volver a estar en victoria. O podemos decir, no, la respuesta está en el diezmo, por ejemplo. Hemos dejado de diezmar, entonces vamos a volver a diezmar porque si vuelvo a diezmar, nos va a ir bien. O podemos decir, no, 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 quizás no es eso, quizás sí, no sé, vamos y hacemos un voto a una estatua que está, no sé, en tal pueblito, la vez pasada funcionó, es un ejemplo, entonces vamos a ir allá y vamos a hacerlo. O quizás decimos, no, para estar en victoria tenemos que volver a abrir una Biblia en nuestra sala que diga en el Salmo, no sé, cualquiera que se le ocurra, y si la volvemos a abrir, de seguro nos va a empezar a ir bien. O no, no es eso. Si logramos que el pastor o los líderes de la iglesia oren por mí, me nos va a ir bien. Nos podemos imaginar cualquier forma de resolución a causa de tratar de evitar nuestras derrotas. Para ellos, ¿qué era? No, pues traigamos el arca aquí a la batalla y solucionado, porque Dios va a estar ahí, porque estamos trayendo la presencia de Dios. Pero no fueron a la raíz del problema. Y ahí es cuando nosotros nos equivocamos mucho. Vamos a ver qué ocurrió con la brillante idea. Traigamos el arca del pacto del Señor que está en Silo para que nos acompañe y nos salve del poder de nuestros enemigos. ¿Se dan cuenta? Ese era un agüero, se había vuelto ya un agüero en vez de entender lo que estaba pasando. Versículo 4. Así que enviaron un destacamento a Silo para sacar de allá el arca del pacto del Señor Todopoderoso que reina entre los querubines. Los dos hijos de Elí, estamos hablando de los problemas, ¿de dónde venían los problemas? De los dos hijos de Elí y de Elí, recuerden, que no decía nada. Dice, los dos hijos de Elí, que eran Ofni y Finés, eran los que estaban a cargo del arca del pacto de Dios. Cuando ésta llegó al campamento, los israelitas empezaron a gritar de tal manera que la tierra temblaba. Es decir, al pedir que trajeran el arca del pacto a la batalla, quienes tenían la responsabilidad y los únicos que podían transportarlas, adivinen quién eran. Pues los hijos de Eli. Así que ellos, haciendo su rol supuestamente correcto, público, porque en el público sí todo parece bien, ¿recuerdan? Uno ante el público todos parecemos lindos. Entonces públicamente ellos tomaron el arca, los dos hijos de Eli, y se fueron a llevar el arca del pacto a la batalla. Cuando el arca llegó, dice que los israelitas empezaron a gritar de tal manera que la tierra temblaba. Es decir, los israelitas dijeron, ahora sí vamos a ganar. Ya el arca está entre nosotros, ahora sí. Y como en el pasado eso de verdad ocurrió, en momentos anteriores, en batallas anteriores, el arca del pacto les daba el respaldo para ir a la batalla, que era Dios respaldándolos. Pero eso se les olvidaba un temita, y era que en esta oportunidad la raíz de que Dios los hubiera abandonado no era que el arca no estuviera allí, era la situación de los sacerdotes del momento. Qué triste, ¿verdad? Qué triste saber que a veces situaciones que pasan en nuestra familia, en nuestro hogar, son a causa del pecado de un padre, de una madre, que como rol, con el rol de autoridad han permitido que venga derrota al hogar. O qué triste cuando a veces se entra el pecado y empieza a hacer festines dentro de una congregación, cuando quizás lo que está pasando es que el liderazgo o parte de él está practicando pecado y no se ha manejado como se debía.
O qué triste cuando una compañía empieza a caer o viene, empiezan a ocurrir muchas cosas horrendas, malas. Y no estoy hablando solo de resultados a nivel empresarial, sino que se rompen matrimonios dentro de estas compañías, se dañan situaciones, se rompen familias a causa del pecado del liderazgo o de parte del liderazgo de estos lugares. Qué triste es cuando en una nación viene oscuridad sobre ciertos sectores, vienen guerras sobre ciertos sectores a causa de lo impío de los que lideran. Así que a veces ponemos el foco o la libertad en algunos agüeros que quizás antes pudieron darnos algún tipo de señal de respaldo de Dios, pero no era ese el centro, no era ese la raíz de la situación. Así que volvamos al versículo 6 del capítulo 4 de Primera Samuel. Dice, los filisteos oyeron el griterío y preguntaron, ¿a qué viene tanto alboroto en el campamento hebreo? Y al oír que el arca del Señor había llegado al campamento, los filisteos se acobardaron y dijeron, Dios ha entrado en el campamento, ay de nosotros que nunca nos ha pasado algo así, ay de nosotros. ¿Quién nos va a librar de las manos de los de dioses tan poderosos que en el desierto hirieron a los egipcios con toda clase de plagas? Miren, el enemigo tuvo temor en ese momento porque sabían lo que había pasado en el pasado y la fama que tenía el Dios de Israel y la fama que tenía el arca del pacto. Ellos, siendo enemigos, sabían lo que significaba de cierta manera esa arca. Y el haber llegado el arca a la batalla les hacía presentir que iban a perder. Venían de ganar, ¿no? Estaban ganando ellos. Pero ahora decían, uy, Dios, o más bien Dios no, uy, no sé quién, porque los que adoraban ellos, Dagón y los demás, ha llegado el Dios de Israel a la batalla. ¿Quién sabe qué nos va a hacer? Pero miren que tuvieron ¿cómo se llama eso? Tuvieron una actitud diferente en ese momento y miren lo que pasó. Versículo 9. Entre ellos mismos se dijeron, ánimo filisteos, si no quieren llegar a ser esclavos de los hebreos tal como ellos lo han sido de nosotros, ármense de valor y luchen como hombres. Entonces los filisteos se lanzaron al ataque. Ellos se la jugaron el todo por el todo. Había llegado el arca del pacto, pero aún así se lanzaron al ataque. No tenían ya nada que perder. Pero miren que el resultado fue diferente. Contra todo pronóstico, a pesar de tener el arca del pacto en la batalla, miren lo que ocurrió. Ellos derrotaron a los israelitas, los cuales huyeron en desbandada. La matanza fue terrible, pues de los israelitas cayeron 30.000 soldados. Antes habían caído 4.000. En esta oportunidad ahora estaban cayendo 30.000 en la batalla. O sea, si sumamos todos, estamos prácticamente hablando de casi un ejército de 34.000 habían caído. Después dice, además fue capturada, y esto es increíble, además fue capturada el arca de Dios y murieron Ofni y Finés, ¿se acuerdan? Los dos hijos de Eli. Es decir, Dios permitió que todo esto ocurriera para darle sentencia a estos dos hijos. ¿Se acuerdan que Dios estaba muy enojado por esto, el comportamiento de ellos dos como sacerdotes? Bueno, permitió esta batalla, permitió que todo esto ocurriera, permitió que llevaran el arca del pacto hasta la batalla solo para una cosa, para dictar sentencia sobre estos dos hijos, sobre Ofni y Finés. En ese momento murieron y no solo eso, por primera vez en la historia, los filisteos tomaron el arca del pacto, la tomaron para ellos y la secuestraron, digámoslo así, y se la llevaron. Tremendo. Dios empezó a dictar sentencia. Entonces quizás ellos no entendían lo que estaba pasando, los israelitas no hallaban la coherencia. ¿Cómo así que ahora que traemos el arca del pacto, no solo perdemos nuevamente, sino que ahora nos la quitan? Y mueren los dos sacerdotes. Creo que ahí, si alguno hubiera sido sabio, hubiera entendido que es que las cosas venían de esta situación. Por eso nosotros tenemos que, cuando por ejemplo yo me enfrento a una consejería con gente, yo jamás pienso en lo que me están contando, que es el resultado de lo que ya se ve. Yo siempre trato de ir, y no solo de ir, de orar, para tratar de que Dios muestre la raíz. Porque siempre cuando a ti vienen a ti por un consejo,
quien te pide el consejo es el bueno, siempre lo será. Y nunca pasó nada y no tuve la culpa. En este caso, ¿qué hubiera pasado? Si hubiéramos puesto a Ofni, a Finés y a Elí a hablar enfrente del pueblo, hubieran dicho, no, qué triste, vamos, qué mal nos está yendo, pero oremos al Señor para que nos vaya bien, en vez de haber dicho, yo, mi casa, mis hijos, nos hemos portado mal, de una manera terrible, hemos deshonrado el sacerdocio y por eso es que Israel está cayendo en derrota. Mátennos ahora y verán que la gloria de Dios volverá a Israel. Ah, pero es que nadie es capaz de hablar así. Solo hubo uno que yo me di cuenta, o más bien recuerdo esa historia con gratitud porque hubo un momento donde lo aceptó. ¿Se acuerdan quién aceptó que por culpa de él estaban pasando cosas terribles y que era mejor que lo mataran antes porque era por él lo que estaba pasando? ¿Quién se acuerda quién aceptó eso así en vivo y evitó una catástrofe? ¿Alguien se acuerda? No, Jonás. ¿Ustedes se acuerdan de la historia de Jonás? Jonás en medio de... ¿Se acuerdan que él se subió a un barco que iba en dirección contraria hacia Nínive? No iba hacia Nínive, iba en dirección contraria. Y Dios quería que él fuera a Nínive, pero él se fue de aposta en dirección contraria. ¿Qué ocurrió a causa de su desobediencia? El mar se puso totalmente turbio, tanto que todas las personas que estaban a bordo sabían que iban a morir. Así de turbio estaba el mar. ¿Y qué empezaron a hacer ellos? A preguntarse entre ellos, ¿por qué está pasándonos esto? Esto no es normal. ¿Quién? Y empezaron a, porque el único medio desconocido que estaba a bordo era Jonás. Y le preguntaron, hubo un momento en que le preguntaron, ¿quién eres tú? Porque esto no es normal. ¿Qué está pasando? ¿Tienes algo que decir? Y él al principio no decía nada, hasta que por fin dijo, yo soy soy Jonás y soy siervo del Dios viviente, el Dios de Israel. Y esto que está pasando, lo dijo, esto que está pasando es por mi culpa. Tírenme tírenme de la barca y se salvarán y los mares volverán a estar calmados, pues yo he desobedecido. ¿Y qué hicieron ellos? Que tu Dios nos perdone, pero te creemos. ¡Bum! Y palmar. Cuando sacaron al impío de medio de ellos y dictaron sentencia, las olas se calmaron. ¿Qué es lo que quiero decir con todo esto? Que nosotros tenemos que ser muy prudentes cuando ustedes se enfrenten a aconsejar, a escuchar, no demos jamás por sentado nada. De hecho, en muchas ocasiones usted y yo no sabremos el fondo, pero Dios sí lo sabrá. Y si Dios todavía no ha abierto los ojos de alguien, Él sabrá por qué. Y no quiero decir con eso que no oremos, que no busquemos, que no clamemos. Y hay que seguirlo haciendo. Pero si Dios no ha quitado una enfermedad de alguien, ¿quiénes somos nosotros para decir por qué? ¿Qué pasó con Job? Job tenía su conciencia dentro de todo tranquila, pero Dios en su infinita sabiduría lo permitió. ¿Quiénes somos nosotros para decir que era lo que intentaron hacer los tres amigos? Job, si esto te está pasando es porque tú debes tener un pecado oculto. Job fue lo opuesto a lo que le pasó a Jonás. A Job le estaba pasando cosas por obediente, a Jonás por desobediente. Y nosotros a veces pensamos que podemos discernirlo tan fácil, no es tan fácil. Yo siempre en las consejerías les digo a las personas, es mejor escuchar que dar una sentencia, no den un juicio, no den un juicio que no es tan sencillo. Tienen que investigar, pero ustedes y yo a veces no tenemos todo el panorama. Más bien seamos acompañantes y más bien a través de los principios bíblicos sí tratemos de llevar a la persona a que vuelva a la verdad. Pero lo que pasó en el pasado y con detalles y el por qué el presente de esa persona o de esas personas o de esa familia o de esa nación, Dios solo sabe el cuento completo. Nosotros tenemos que llevarle al presente los nuevos principios para que la gente se alinee nuevamente. Pero no es tan fácil sacar veredictos. Así que tengamos cuidado con eso. Terminemos con esta parte cuando dice, o sigamos a la parte final que les quiero mostrar. Entonces los filisteos se llevan el arca del pacto. Pero aquí vamos a encontrar un principio maravilloso. Primera Samuel capítulo 4 versículo 12.
¿Se acuerdan que Dios había dicho que iba a sentenciar a toda la familia, no solo a los dos hijos, sino también a Elí? Pues miren cómo lo hizo. Un soldado que pertenecía a la tribu de Benjamín salió corriendo del frente de la batalla y ese mismo día llegó a Silo con la ropa hecha pedazos y la cabeza cubierta de polvo. Allí se encontraba Elí. Sus dos hijos habían muerto, Elí no sabía. Estaba allí sentado en su silla y vigilando el camino, pues su corazón le temblaba solo de pensar en el arca de Dios. Claro, él había permitido y autorizado que se llevaran sus dos hijos, el arca de Dios, el arca del pacto, a la batalla. Entonces estaba pensando que, porque para ellos era lo más sagrado. Cuando el soldado entró en el pueblo y contó lo que había sucedido, todos se pusieron a gritar. Le contó que los filisteos se habían llevado el arca y que habían muerto sus dos hijos. ¿A qué viene tanto alboroto?, preguntó Elí al oír el griterío. El hombre corrió para darle la noticia. Elí ya tenía 98 años, mira, un anciano, y sus ojos ni se movían, de modo que no podía ver. O sea que Elí, a tal edad y previa a su muerte, había llevado a Israel a esa situación. El más culpable de esta situación fue Elí, no sus hijos. Y yo con eso no estoy eximiendo a los hijos. Los hijos se habían causado un pecado terrible y habían hecho cosas terribles como sacerdotes. Pero si Elí hubiera actuado con imparcialidad y hubiera defendido los propósitos de Dios por encima de los de sus hijos, Dios hubiera perdonado a Israel. No sé si a sus hijos, quizás sus hijos hubieran tenido sentencia, pero Elí no hubiera muerto de Israel, no estuviera pasando semejante situación y esos 40 y pico de soldados no hubieran muerto. Versículo 16. Vengo del frente de batalla, le dijo Elí. Huí de las filas hoy mismo. ¿Qué pasó, hijo mío?, preguntó Elí, ya todo anciano, ¿no? Y ciego. Los israelitas han huido ante los filisteos, respondió el mensajero. El ejército ha sufrido una derrota terrible. Además, tus dos hijos, Ofni y Finés, han muerto y el arca de Dios ha sido capturada. Solamente de oír mencionar el arca de Dios, Elí se fue de espaldas, cayéndose en la silla junto a la puerta. Como era viejo y pesaba mucho, se rompió la nuca y murió. Tremendo. Dios dijo, no voy a permitir que ustedes como familia continúen en el sacerdocio y en un breve tiempo murieron los tres. Dice, durante 40 años había dirigido al pueblo de Israel. ¡Wow! Elí duró 40 años, tremendo, dirigiendo el pueblo de Israel como sacerdote en términos sacerdotales. Miren, en 40 años y esta parte no la había comprendido, el hecho de este rol de autoridad que Dios le había permitido tener, no lo había defendido correctamente. Por eso que Dios nos ayude, porque ya sea que llevemos poco, más o menos o mucho de conocer a Dios, sus principios seguirán vigentes y Él desea de nosotros que no nos salgamos de su voluntad. Obviamente Él tiene misericordia y hay errores, pero nosotros no podemos jugar ni ser partícipes con el pecado. Tenemos que luchar en contra de él. Versículo 19. Su nuera, la esposa de Finés, estaba embarazada y próxima a dar luz. Cuando supo que el arca de Dios había sido capturada y que tanto su suegro como su esposo habían muerto, le vinieron los dolores de parto y tuvo un alumbramiento muy difícil. Al verla agonizante, las parteras que la atendían le dijeron, anímate que has dado a luz a un niño. Ella no respondió, ni siquiera les hizo caso, pero por causa de la captura del arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su esposo, le puso al niño el nombre de Icabod, para indicar que la gloria de Israel había sido desterrada. Exclamó, se han llevado la gloria de Israel, el arca de Dios ha sido capturada. Quiero terminar ahora con este último capítulo brevemente para que se den cuenta otro principio. Después de capturar el arca de Dios, los filisteos la llevaron a Emneser, a Asdod, y la pusieron junto a la estatua de Dagón, el templo de ese dios. Los filisteos yo creo que se fueron súper contentos, ¿no? Tranquilos, dijeron, qué chévere,
Hemos agarrado, hemos capturado el arca de nuestros enemigos, el arca del pacto de su Dios. Ahora la vamos a poner aquí dentro de uno de los templos de nuestros dioses falsos. Pues ellos no los crían falsos, obviamente, pero en medio de Dagón, uno de los templos de estos dioses que ellos inventaban. Y yo creo que para ellos era una gran victoria. Dirían, wow, la tenemos ahora en nuestras manos. Pero miren lo que pasó. Al día siguiente, cuando los habitantes de Asdod se levantaron, vieron que la estatua de Dagón estaba tirada en el suelo, boca abajo, frente al arca del Señor. Así que la levantaron y la colocaron en su sitio. Pero al día siguiente, cuando se levantaron, volvieron a encontrar la estatua tirada en el suelo, boca abajo, frente al arca del Señor. Sobre el umbral estaban su cabeza y sus dos manos separadas del tronco. Por eso hasta el día de hoy ninguno de los que entran en el templo de Dagón en Asdod pisan el umbral, ni siquiera los sacerdotes. El Señor descargó su mano sobre la población de Asdod y sus alrededores y los azotó con tumores. La gente de Asdod reconoció lo que estaba pasando y declararon, el arca de Dios de Israel no puede quedarse en medio nuestro, porque ese Dios ha descargado su mano sobre nosotros y contra nuestro Dios Dagón. Así que convocaron a todos los jefes filisteos y les preguntaron, ¿qué vamos a hacer con el arca del Dios de Israel? Trasládelas a la ciudad de Gat, respondieron los jefes. Así lo hicieron, pero después que la trasladaron, el Señor castigó a esa ciudad de Gat, afligiendo con una erupción de tumores a sus habitantes, desde el más pequeño hasta el mayor. Esto provocó un pánico horrible. Entonces enviaron el arca de Dios ahora a Ecrón, pero tan pronto entró el arca en la ciudad, sus habitantes se pusieron a gritar, nos han traído el arca de Dios de Israel para matarnos a todos. Por eso convocaron a todos los jefes y filisteos y protestaron, llévense el arca de Dios de Israel, devuélvanla a su lugar de origen, para que no nos mate a nosotros y a todos los nuestros. Y es que el terror de la muerte se había apoderado de la ciudad porque Dios había descargado su mano sobre ese lugar. Los que no murieron fueron azotados por tumores, de modo que los gritos de la ciudad llegaban hasta el cielo. Tremendo, ¿no? Esta arca, que parecía la victoria del enemigo, ahora se había vuelto su peor pesadilla. La gente estaba llena de tumores y muchos otros murieron. ¿Qué quiero decir con esto? Que es tan grave que aquellos que fueron llamados por Dios para servirle, y no estoy hablando solo del tema sacerdotal, estoy hablando de todos ustedes que me están escuchando, porque cada uno de ustedes sí fue salvado y rescatado por la sangre del Mesías de Jesús para vivir para Él. Todos ustedes, al igual que yo, fuimos llamados con una misión. Fuimos llamados para que desde el área donde nos desempeñemos, ya sea trabajando, siendo líderes en un hogar, padre o madre de hijos, ya sea liderando en cualquier área o sirviendo en cualquier otra, tenemos que mantenernos con el propósito y no desviar la mirada, porque todos nosotros fuimos llamados a servir y a extender el reino de Dios. Así que lo que quiero decir es que el primer principio es que aquellos que fuimos llamados a eso, es decir, todos nosotros, si nos olvidamos de lo que fuimos llamados y desenfocamos nuestros esfuerzos en seguir acrecentando el reino de Dios y desestimamos la santidad lo sagrado que Dios nos ha entregado y llamado, pues vamos a sufrir consecuencias muy fuertes, porque ya su revelación está en nuestra vida. Por otro lado, tenemos a aquellos que todavía no se les ha revelado el Dios de Israel, pero quieren jugar con esto. Aparentan o quieren pensar que esto es un juego, quieren tratar de manejar las cosas de Dios, entre comillas, o hacerse los que la conocen ya cuando realmente no hay una revelación de Dios. A esas personas también hay situaciones muy complejas, porque cuando juegas con el Dios de Israel o cuando juegas con su nombre, su palabra, sus preceptos, y todavía realmente no lo conoces, pueden llegar situaciones muy complejas. ¿Qué quiero decir con esto? Que es los que fuimos llamados ya por Dios, debemos mantenernos y buscar esa santidad de todo corazón y genuinamente, en verdad, en honestidad. Y cuando alguien no está llamado a eso, no lo obliguemos a estar metidos en esto. No los obliguemos, y no me refiero a esto como si fuera, no sé, un club. Me refiero es, no los empujemos a tratar de ser ejemplo de santidad ya cuando ni siquiera han conocido a aquel que es santo. Es mejor que estén en su proceso y cuando Dios se quiera revelar a ellos, poderlos animar a que puedan, pero que no, a veces presionamos y eso me duele mucho cuando presionan a gente
que todavía no ha tenido un encuentro real con el Señor, por ejemplo, a liderar a otros, a hablar de Dios en su nombre, a empezar a tratar de aconsejar cuando todavía no hay una revelación real en su vida y un cambio real. Los empujamos a tratar de manejar el arca de Dios cuando todavía no son del pueblo de Dios. A eso me refiero yo. Por eso cada uno tiene que ir al ritmo que Dios muestre. Si Dios no ha mostrado revelación a alguien, no tienes por qué empujarlo. Si Dios ya mostró revelación a alguien, más vale que te pongas las pilas en manejar el arca del pacto correctamente. A eso me refiero, no, porque a veces cuando no entendemos los tiempos empujamos a gente a que le pase lo de los filisteos. Y en otros casos, la gente no valora lo que ya Dios les dio y terminan en la misma situación. Tenemos de parte y parte. El capítulo 6 no lo voy a leer, solo les cuento que devolvieron el arca. Capítulo 6 es, los filisteos se dieron cuenta que manejar el arca de Dios sin ser ellos del pueblo de Dios era una cosa terrible para ellos. Así que más bien, llévense otra vez su arca, se la regresaron. El pueblo de Israel después entendió, o por lo menos vio que la derrota que habían llevado tenía una causa. Y como ya esa causa se había consumado, luego tuvieron victoria sobre los filisteos en el capítulo 7. Qué cambio, ¿no? Pero entonces la victoria no se lleva por los agüeros, porque ahora voy a empezar ahora sí a diezmar, porque ahora por allá voy a empezar ahora sí a dar mercados a los pobres, porque ahora sí voy a abrir la Biblia cada noche, si sea 2 minutos, porque todo eso que acabo de decir es correcto y está bien hacerlo. Pero esas cosas no son el fundamento. El fundamento es quién soy yo delante de Dios y si soy una persona íntegra. O por lo menos estoy buscando la santidad que Dios ya me ha demandado. Si yo busco la santidad, si yo soy honesto con Dios y con mi prójimo, si yo no tengo nada que esconder, entonces Dios me permitirá ver el triunfo en las batallas que se avecinan. Pero cuando no se estén dando, no tratemos de solucionar las cosas con lo externo, sino con lo que está en lo oculto, con lo interno. Lo externo hay que seguirlo haciendo, ayudar al necesitado, honrar con nuestros bienes al reino de Dios, que se siga extendiendo, poder visitar, poder ayudar, poder servir, todo eso está bien. Pero si en el fondo, en lo oculto, cuando nadie nos ve, tenemos cosas ocultas delante de Dios que para Dios no hay nada oculto y tenemos que arreglarlas. Nuestra vida íntima, nuestra vida, nuestro cuerpo, la manera de manejarlo, lo que vemos, si hay pecado oculto, todas estas cosas son las que realmente llevan a la derrota o al triunfo en público. Vamos a orar y terminamos. Y espero que lo de hoy haya podido hablar a su vida, la historia de Elí y sus 2 hijos, la historia de Israel y los filisteos, que a la final era el resultado de lo que había pasado en esa familia. De una familia en autoridad se desbocó, más bien hubo un desenlace tremendo, al punto de que hasta el arca del pacto estuvo por unos meses, de hecho ahí dicen en el capítulo 6, creo que si no estoy mal fueron por 7 meses, en que estuvo bajo el poderío y de quienes no eran su pueblo. Vamos a orar, Padre, gracias por esta oportunidad, por lo que hablamos el día de hoy, por la historia de Elí, de sus hijos y de la importancia que hay en tomarnos en serio tu llamado, quienes somos en ti, somos tu nación, somos tu pueblo. Y gracias por tu misericordia, porque en ocasiones nos olvidamos de estas cosas y tomamos a la ligera tu nombre. Parte de tus mandamientos, de los 10 mandamientos, es no tomarnos a la ligera tu nombre, a quien representamos, en nombre de quien vivimos. Pero también, Señor, a no empujar a los demás a veces a tener que representarte cuando ni siquiera han tenido una revelación de ti. Más bien oramos por ellos para que la revelación llegue y no, y a ser sabios, Señor. Ayúdanos también a tener discernimiento y prudencia cuando se nos pida un consejo, cuando se nos pida un juicio de algo, porque en muchas ocasiones quedamos cortos y quisiéramos que fuera de una manera, pero tú eres el que está manejando los hilos de los juicios de cada uno. Ayúdanos a tener discernimiento para que los principios de Dios puedan verse reflejados en nuestras enseñanzas, pero aún más en nuestra vida, que podamos ser ejemplos de eso. Y ayúdanos a
que lo que le pasó a Ali no se vuelva a repetir en nuestra vida de liderazgo y de autoridad, y que cuando los que estén bajo nuestra autoridad, ya sean hijos, trabajadores o parientes, quien sea que esté bajo nuestra autoridad en cualquier área, nosotros seamos imparciales y no parciales, y podamos eh, actuar como tú actúas, con justicia en medio de todo, Señor. Porque tú aborreces el pecado, pero amas a las personas. Pero nosotros no podemos ser cómplices, Señor, de nada oculto, de nada feo, de nada grosero, de nada impío, para que no lleguen estas consecuencias. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. Y lo hemos hecho en el nombre de Jesús, de Yeshua nuestro Señor. Amén. Muy bien, mi amada gente. Dios la bendiga también a Esperancita. Les amamos, les mandamos un gran abrazo. Recuerden que vamos a estar ya dentro de 8 días presencialmente. Estaremos dándole las últimas indicaciones llegado su momento. Los queremos ver a todos. Prográmense. Nos vemos en la tarde. 4 de la tarde en punto arrancamos en el nuevo lugar el próximo sábado. Bendiciones. Un gran abrazo y gracias a todos por estar ahí. Gracias. Un abrazo. Bendiciones. Chao, chao.